Hola. Bueno, como dijo Alex, yo fui estudiante de este doctorado. Terminé hace 2 años y medio, más o menos. El título es un poco sensacionalista, porque la verdad es que yo no alcancé a estar en la academia. Me fui directo del doctorado a trabajar en la industria. Y les voy a contar un poquito cómo pasó eso y cómo, de cierta manera, también hay una vida fuera de la academia para quienes empezamos una carrera académica y quizás queremos explorar otras opciones. No vengo a convencerlos de que se vayan a la industria. Pero sí les voy a contar un poquito de qué se trata y cuáles son las ventajas y también las desventajas que ciertamente las tiene. Primero que todo, contarles un poquito de mí. Yo fui psicólogo clínico, todavía soy psicólogo clínico, todavía atiendo pacientes. No podría vivir si no atiendo pacientes. Esa siento que es mi verdadera vocación. Hice el doctorado en psicoterapia precisamente porque sentía que me faltaban herramientas para poder informar mi práctica. Y en el doctorado realicé una tesis que en parte tenía que ver con el diseño de una herramienta tecnológica. Un poco lo que le comentaba a Jorge cuando estaba haciendo su presentación. Y esa herramienta básicamente era un pequeño script de Python que lo que hacía era tomar data de un EMA que le aplicamos a pacientes y transformaba todos esos datos del EMA en un reporte para terapeutas. Una de las dificultades que nos encontramos cuando estaba haciendo esta tesis es que hay una amplia variedad de expectativas respecto de lo que los terapeutas consideran útil para aprender de sus pacientes, ¿no? Algunos terapeutas me decían, oye, me parece increíble que pongan los resultados del PHQ, me parece increíble que pongan los resultados en un gráfico, y habían otros terapeutas que me decían, ¿qué es esto? No me interesa el gráfico, no me interesa el PHQ, no me interesa lo cuantitativo, porque a mí me interesa saber el motivo de consulta del paciente, me interesa saber qué lo puso triste, me interesa saber con quién se lleva bien y con quién se lleva mal. Y todo eso me llevó un poco a la pregunta de cómo se diseñan tecnologías para que les sirvan a la mayor cantidad de personas posible. Y eso me llevó a un área que se llama UX Research. Y UX Research básicamente es investigación de experiencia de usuarios. Durante el doctorado hice un poquito de trampa y en vez de tomar los cursos electivos normales, tomé muchos cursos electivos de las escuelas de comunicaciones y tecnología. Entonces aprendí de arquitectura de la información, aprendí de investigación de experiencia de usuario y aprendí cosas que normalmente aprenden los diseñadores. Y eso me enamoró, la verdad. Me enamoré un poco de la investigación en experiencia de usuario. Me pareció que era algo muy interesante. En ese momento me parecía muy interesante para mi trabajo como posterior académico, ¿no? Y mi idea inicial era un poco como dedicarme a la investigación de experiencia de usuario en el desarrollo de tecnologías para la salud mental. Esa fue mi aproximación inicial. Hasta que en el año 2022... cuando me titulé de doctor en psicoterapia, me escribieron de Microsoft para ofrecerme un trabajo en Xbox, que es su división de videojuegos. No sé si están todos familiarizados con el concepto de niño rata, pero yo soy uno. Para quienes no saben, los niños ratas son las personas que aman los videojuegos y aman jugar y aman todos estos juguetitos y cosas así. Soy uno de ellos desde corta edad. Y por supuesto, entonces, cuando me llamaron de Xbox, fue como, mi primer pensamiento fue, esto es una estafa, me quieren cobrar seguramente $500 para postular al trabajo y luego no llamarme nunca más. Afortunadamente eso no fue así, efectivamente me estaban llamando de Xbox y postulé al trabajo y quedé, y en eso ya llevo 2 años y medio. ¿Qué hago en Xbox? ¿Qué es lo que hace un psicólogo en Xbox? Principalmente trabajo con metodologías cualitativas, también un poco de metodologías cuantitativas, no las usamos mucho para ser honestos, principalmente es un trabajo cualitativo que busca entender cómo los usuarios reciben y perciben nuestros productos para entonces poder mejorarlos en función de sus propias expectativas. No necesariamente las expectativas que tienen nuestros diseñadores o nuestros managers de producto. Muchas veces, y esto ustedes lo van a ver no solamente en la industria, lo van a ver en todos lados, cuando nosotros vamos a crear algo, generalmente lo creamos con la idea que nosotros tenemos de lo que puede servir o lo que puede funcionar. Y eso es un problema, porque lo que estamos diseñando no lo estamos diseñando para nosotros, lo estamos diseñando para otros. Entonces, hay un sesgo personal ahí que es importante eliminar y la investigación de experiencia de usuario busca un poco eso, ¿no? Sobre todo en estas empresas gigantescas, ¿verdad? Que lo que hacen en el fondo es generar productos cada vez
más alcanzables, cada vez más atractivos y hasta incluso un poco adictivos. Y eso también lo voy a conversar un poquito más adelante para contarles cómo nosotros evitamos ese tipo de cosas también. Porque, bueno, básicamente porque les cae la poli encima si es que hacen cosas que saben que son adictivas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en Xbox y como decía Paco Amoroso y Catriel en su Tiny Desk, ¿cierto? ¿Psicólogo clínico? Sí. ¿Doctor de psicoterapia? Sí. ¿Investigador de experiencia de usuario? Sí. Uno puede ser investigador de experiencia de usuario, uno puede trabajar en esta industria, ¿verdad? Siendo psicólogo clínico. Yo trabajé 10 años como psicólogo clínico, sigo trabajando como psicólogo clínico y soy investigador de experiencia de usuario en Xbox. Eso es posible, es normal. Lo que pasa es que acá no es normal. En Chile, en Latinoamérica no es muy normal. Pero ustedes con el doctorado que están haciendo no van a solamente aspirar a trabajos acá en Chile o en Latinoamérica, sino que van a abrirse al mundo. Y en el mundo desarrollado, esto es absolutamente normal. El perfil más codiciado para este tipo de trabajos son, de hecho, personas que vienen saliendo de su doctorado. ¿Por qué? Porque estas empresas lo que buscan son personas que hagan carrera dentro de ellas. Entonces, a nosotros nos toman desde chiquititos, entre comillas, nos forman en sus metodologías de trabajo, ¿verdad? Y nosotros entonces nos desarrollamos en función de lo que ellos hacen y cómo ellos lo hacen. ¿Por qué psicólogos? ¿Por qué antropólogos? ¿Por qué sociólogos? Porque tenemos un entendimiento particular del fenómeno humano. Y eso es todo lo que entra en juego cuando una persona interactúa con la tecnología, ¿no? Hay ramas de la investigación ya que se dedican a esto, la interacción humano-computador, por ejemplo, Human-Computer Interaction. Tenemos líneas de desarrollo que hablan de cómo las personas pueden sentirse atraídas por la tecnología. El desarrollo de tecnologías persuasivas, por ejemplo. Toda la línea de trabajo de BJ Fogg en Stanford, por ejemplo, habla de esto, ¿no? De cómo podemos crear condiciones suficientes para que una persona se enganche con un producto y lo utilice como tiene que utilizarlo y no de otra manera. Entonces, todo va en nuestro entendimiento del factor humano como parte del desarrollo de los productos y servicios, ¿no? Nos alejamos cada vez más de la idea del genio del diseño que crea algo increíble para las personas y más bien nos centramos en la idea de que los diseñadores, los desarrolladores de productos, los programadores, estamos al servicio de las personas que consumen nuestros productos, ¿no? Vamos eliminando un poco, no sé si alguna vez vieron este programa que se llama Mad Men, ¿no? Este programa como de publicidad, donde salen estos tipos así como con unos suspensores y unas chaquetitas ahí, fuman adentro de una oficina y se ponen de acuerdo en qué es lo que le va a gustar a la gente. Eso ya no existe. Hoy en día nosotros discutimos en función de lo que la gente nos pide y no necesariamente de lo que los genios dicen que hay que hacer. Y eso a mí me parece muy bueno. Entonces, en concreto, ¿qué hago yo en Microsoft? Como anécdota, me ha tocado transformarme en el tío bacán de mi sobrino, de los hijos de Alex, por ejemplo. Pasé a ser como una nueva categoría de ser humano con los niños, porque ¿y qué trabaja el tío en Xbox? ¡No puede ser! Trabajas jugando todo el día. Y yo les digo, bueno, a los niños les digo que sí. Sí, juego todo el día. Mi trabajo es increíble. Pero la verdad es que no juego todo el día. La menor parte del tiempo estoy jugando y la mayor parte del tiempo lo que estoy haciendo es investigación. Principalmente, como les decía al principio, una investigación de carácter cualitativo. Nosotros usamos, y esto si a ustedes les interesa en algún momento el mundo del UX Research y se forman en eso, van a ver que en realidad UX Research es un refrito de lo que ya aprendieron en el doctorado, pero le ponen unos nombres así como medios gringos y fancy, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas, pero le llamamos cognitive walkthroughs. Les llamamos usability testings, ¿no? Entonces, eso suena increíble. Pero lo que estamos haciendo son entrevistas semiestructuradas, ¿verdad? Estamos haciendo investigación cualitativa. Nada de lo que van a ver en el mundo de UX Research es distinto de lo que ya están viendo acá en el doctorado. Solo tienen otros nombres, ¿verdad? Y hay ciertas sutilezas, ¿verdad? Hay ciertas diferencias que obviamente son para adaptar estas metodologías al contexto más industrial. En términos de la investigación cuantitativa, algo que he visto mucho en estos 2 años y medio es que nos hemos despojado un poco de la ambición en términos de hacer investigaciones con metodologías complicadas, ¿verdad? Y nos abocamos principalmente a estadística descriptiva, ¿verdad? Que nos sirve más que nada para informar
a las personas que trabajan con nosotros respecto de qué está pasando con sus productos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Verdad? ¿Y qué debería cambiar para que funcionen mejor? Entonces, investigación quali y quanti, ¿verdad? Afortunadamente para personas como yo, que no somos muy capos en lo cuantitativo, yo siempre he sido como medio flojito para la investigación cuantitativa, ha sido cómodo trabajar en este mundo porque no me ha tocado hacer cosas realmente complicadas en ese sentido, pero eso también puede ser una desventaja y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Uno se pone cómodo, uno se pone flojito. Entonces, en la industria, en este tipo de trabajos, ¿verdad? No necesariamente se trata de ser fancy, no necesariamente se trata de tener como para quedar. Muchas veces he hablado con harta gente en LinkedIn que me escriben para preguntarme cómo pasó, que yo llegué a trabajar en Xbox. Y una de las cosas que la gente suele pensar es que la gente que llega a estos trabajos son como los whiz kids de sus generaciones en el doctorado. Nada más alejado de la realidad. Yo estuve en una generación de doctorado donde mis compañeros son personas que yo admiro profundamente por lo geniales que son, ¿no? Yo no soy la estrella más brillante del firmamento tampoco. Y eso fue absolutamente suficiente para entrar a trabajar en Xbox. No tiene nada que ver con qué tan fancy somos, tiene que ver con cómo usamos las herramientas que tenemos para darle respuesta a las preguntas que ellos tienen. Y normalmente las preguntas que ellos tienen son más simples de lo que nosotros creemos. Entonces no es ser el más capo en R, no es ser el más capo en estadística, no es ser el más capo en nada. Hay una cosa que es muy importante y que yo creo que además es súper rico de traerlo de vuelta a la academia. Y es que lo importante es hacer investigación que sea comunicable y accionable. Que podamos hacer algo con el conocimiento que producimos, ¿no? Algo que me ha gustado mucho de trabajar en este mundo es que si bien toda mi investigación está relacionada con productos y servicios, algo que me gusta mucho es que yo veo lo que pasa con mi investigación. Si yo hago una investigación y publico el reporte de esa investigación, en 2 semanas cambió un juego. En 2 semanas cambió el home que ustedes ven cuando prenden su consola, ¿no? Entonces, el ver que mi investigación tuvo un impacto en algo y no se quedó en un journal donde a las personas les van a cobrar $50 por leerlo 2 días, ¿verdad? Eso tiene un valor para uno como investigador, muy rico, ¿no? Entonces, es hacer investigación comunicable y accionable. Y eso también me ha llevado a pensar un poco de nuevo en la academia. Y cómo uno puede traer un poco estas prácticas a la academia y ser mejores comunicadores. Y no solamente aquí entre nosotros, porque aquí entre nosotros igual es rico y es fácil y es entretenido porque estamos todos en la misma sintonía, pero ¿cómo lo hago yo para poder hablar de, no sé, de una investigación cualitativa con personas que normalmente están mirando OKRs, que están mirando como KPIs, que están mirando ese tipo de cosas, y yo vengo a decirle, mira, los usuarios sienten, ¿no?, que pasa esto con el producto y me quedan mirando, ¿qué me importa lo que sienten si el número no cambia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como investigadores para comunicar de manera efectiva, ¿verdad?, el impacto que nuestra investigación puede tener en este caso, los productos que nosotros desarrollamos? Que en este caso son juegos, consolas y plataformas. Entonces, por un lado, comunicable, ¿verdad? Tenemos que comunicar sí o sí. Cada vez que yo hago una investigación, tengo que ponerme de acuerdo con mis stakeholders, es decir, con el equipo de personas, ¿verdad?, que está desarrollando el producto, para hacer una presentación justo después de publicar mi reporte, mi paper, ¿no? Nosotros tenemos como un journal de Microsoft que se llama Hits y ahí subimos todos nuestros reportes. Y al igual que en los journals académicos, ahí quedan los reportes, ¿no? Los stakeholders no se meten a Hits a leer y me escriben después como, oye, increíble tu reporte, mira, te cité, no sé. No, eso no ocurre, no pasa. Y por lo tanto nosotros tenemos que asegurarnos a través de la comunicación oral, ¿no? Y nos juntamos con ellos y le hacemos una presentación y además los guiamos a través del proceso de entender este conocimiento desde lo accionable. Y aquí viene lo de abajo, ¿no? Tenemos que usar lo aprendido para sugerir cambios. No basta con decir, oye, mira, hay un problema con el botón del joystick que dice Home, ¿no? La idea es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo perciben? ¿Y cómo lo puedo cambiar para que efectivamente la gente pueda recibir un beneficio de apretar ese botón, ¿no? Entonces, sugerir cambios y ajustes basados en la data
que nos dan nuestros usuarios, entonces nosotros investigamos para que pasen cosas, ¿no? Y eso es algo que me ha parecido sumamente interesante, sumamente valioso. Como les digo, yo un poco también desde mi FOMO, ¿no? Desde mi temor a no estar haciendo un aporte real al conocimiento, porque estoy trabajando en una empresa y en el fondo investigo para que el dueño de la empresa gane más plata, ¿para qué les voy a decir otra cosa? El hecho de que pasen cosas con ese conocimiento, ¿verdad? Creo que es algo que resulta ser gratificante incluso cuando es en ese contexto, ¿no? Porque estamos ayudando y nosotros en Xbox Research lo que decimos es que nuestra pega, nuestro trabajo es darle voz a nuestros usuarios en el desarrollo del producto. Y eso es súper lindo, es muy gratificante, ¿verdad? Que ganen plata nomás, está bien. Si van a ganar plata escuchando a su gente, que ganen plata. Entonces, ¿qué ventajas tiene trabajar en un lugar como Xbox? Primero, cosas gratis. Eso es increíble. Tengo acceso a todos los juegos, a todas las consolas. Hace poco me mandaron una consola nueva que prácticamente no existe en Chile y me la mandaron desde Estados Unidos y puedo jugar con ella. Sé lo que va a pasar de aquí a 10 años más en la industria de los videojuegos. Lamentablemente no lo puedo comentar. Algo que me encanta es que estoy bajo NDA. Y eso como que siento que me da como un gustito, ¿no? Como no lo puedo comentar, porque si lo comentara tendría que matarlos a todos. Otra cosa muy interesante de este mundo es que se nos valora de una manera distinta, aún siendo recién egresados del doctorado. Yo egresé del doctorado y entré a trabajar a Microsoft con un sueldo que no podría soñar tener en la academia durante mis primeros años como académico. Y tampoco lo puedo hacer. Podría decirlo, pero pero tendría que matarlos a todos. Pero quiero que este día sea un buen día para ustedes, así que vamos a mantener esa información reservada. Pero sí les puedo decir que hay una serie de grandes beneficios, ¿verdad? Y que eso también me ha llevado un poco a la reflexión de cómo se valora el capital humano avanzado en distintos contextos. Nosotros somos doctores, tenemos el grado académico más alto. Hemos hecho cosas que mucha gente no ha llegado a hacer y eso creo que merece una valoración, ¿no? Y esa valoración no debiera estar dada por quemarse las pestañas trabajando 57 millones de horas a la semana, ¿no? Va dada un poco por el aporte que nosotros hacemos desde el conocimiento y las herramientas que tenemos. Y la industria, como tiene lucas, entiende eso y entonces valora de manera acorde, ¿no? Y eso es altamente gratificante, por supuesto. Otra cosa que es muy entretenida es trabajar con equipos líderes en la industria tecnológica. Yo trabajo, mi jefe es el investigador principal de Age of Empires, un juego que yo jugué toda mi vida, ¿no? Lo jugaba online y cuando llegué a mi trabajo me dijeron, él es tu jefe, se llama Todd Kelly. Y Todd Kelly me dice, bueno, no sé, quizás alguno de mis trabajos ha sido Age of Empires, Minecraft, ¿no? Y como que con esa gente estamos trabajando. Por eso la estrella mandaba a mi casa y hijos llegan así como... Entonces, trabajar con líderes en la industria tecnológica, que no solamente está ese aspecto como bien desde el ego, ¿no? Como de, yo estoy trabajando con Todd Kelly, sino que además tiene que ver con que estoy aprendiendo de gente que ha logrado cosas increíbles en este mundo, ¿no? Cuando yo era niño, jugábamos todavía, ¿verdad? Yo alcancé a jugar en un Atari. Yo alcancé a jugar en un Nintendo, alcancé a jugar en un Mi primera consola fue un Super Nintendo, una consola de 16 bits, ¿no? Y hoy en día tenemos tarjetas de video de 8, de 16 gigabytes, ¿no? Cada vez es más difícil distinguir un CGI, una imagen generada por computador, de una imagen real. Y esos son los juegos hoy en día, ¿no? Y la gente que está logrando eso y la gente que ha trabajado para eso están ahí, están en Microsoft, están en Xbox y ellos entienden cómo llegaron a eso, tienen esa historia, tienen ese background y llenarse de ese conocimiento también es muy rico. Y otra cosa más es que trabajo 100% remoto. Xbox no tiene filial en Chile. Yo trabajo directamente con la gente que está en Redmond, en Seattle. Una ventaja de eso es que trabajo desde mi casita, no tengo que salir, ¿cierto? Normalmente estos pantalones se reemplazan por un short o por un pijama, la camisa va, ¿cierto? Para que se vea en la cámara.
pero generalmente estoy muy relajado, trabajo desde mi casa, tengo horarios flexibles, ¿verdad? Eso también es muy interesante, muy entretenido. Y una vez al año ellos nos invitan, nosotros vamos a Seattle, compartimos con nuestros compañeros de trabajo, tenemos reuniones. Entonces es muy interesante porque en el fondo estamos en Chile, estoy en Chile, en este momento antes éramos 2 investigadores de Xbox en Chile y una de ellas quiso irse a Estados Unidos, así que yo soy el único investigador de experiencia de usuario que vive en Chile en este momento. ¿Se liberó un cupo? Claro, se liberó un cupo, así que, ojo. Entonces, el trabajo remoto también es algo súper interesante. Microsoft, afortunadamente, no es una de las empresas que ha dado este giro como de volver a la oficina. En la industria tecnológica, sobre todo, esto se está viendo mucho, de exigirle a las personas que vuelvan a trabajar en la oficina como con la idea de que así son más productivos, discutible. Microsoft no es una de esas empresas y por lo tanto yo puedo trabajar desde mi casa acá en Santiago de Chile, ¿verdad? Para un equipo que está íntegramente en Estados Unidos. Me ha ayudado a mejorar mi inglés, tengo que hablar en inglés todo el día, ¿no? Cosa que a veces es bacán y otras veces no lo es tanto. Empiezan esas cosas así como de ¿cuál era la palabra? Y la gente se ríe porque como, ay, ¿qué te creí? ¿Por qué? Porque como que no te acordáis de la palabra en español. Y es porque uno habla todo el día en inglés, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las desventajas? Para no venir aquí como a evangelizar de que UX es lo máximo y no tiene ningún problema. Una de las desventajas es que las líneas de investigación, como ustedes podrán suponer, están limitadas a las necesidades de la empresa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo hemos tenido ideas de investigación, hemos tenido preguntas de investigación respecto de, por ejemplo, cómo algunos de nuestros juegos pueden tener un impacto en la salud mental de las personas. Y muchas veces el higher up nos dice, sí, qué buena idea. Pueden hacerlo en su tiempo libre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un impacto en los indicadores del negocio, ¿no? Entonces eso puede ser frustrante y es una desventaja que tiene trabajar en este ámbito, que no estamos generando conocimiento por la curiosidad y por la necesidad de generar conocimiento en algunas áreas, sino que estamos generando conocimiento para los fines, ¿cierto?, del negocio. Entonces, para nosotros como investigadores, que dicho sea de paso, todos mis compañeros en Xbox Research son PhDs, ¿verdad? Y vienen del mundo de las neurociencias, de la psicología, de la sociología. Todos tenemos esa curiosidad basal, ¿cierto?, por ciertas cosas. Y entonces a veces puede ser un poquito frustrante cuando nos dicen, increíble idea. Otra cosa son que las metodologías de investigación son limitadas y sencillas, ¿no? Y eso obviamente que es en función del tiempo, ¿no? Mi tesis doctoral yo la desarrollé en un plazo de 2 años. El promedio de los estudios que hacemos en Xbox duran un mes, ¿no? Entonces, para que duren un mes, tenemos que limitar el tamaño de la muestra, tenemos que limitar las metodologías que utilizamos. Por eso principalmente hacemos estudios cualitativos, porque los podemos hacer con 10 personas, 15 personas y desarrollar un reporte de manera rápida para que la gente pueda tomar decisiones con esa información. Y si bien eso me ha ayudado como a optimizar el tiempo, ¿verdad? Y a ser un poco más eficiente en el uso de mi tiempo y de mis herramientas como investigador, también siento que me limita un poco a quedarme como con lo más sencillo. Y eso no siempre es bueno porque uno se pone flojo, o no flojo, pero sí como no profundizamos mucho más, ¿no? Y eso también puede ser una desventaja. Y obviamente que el conocimiento está restringido a la compañía para la que se produce. Y eso también es súper interesante. Yo no puedo hablar con ustedes, como les decía antes, de qué es lo que estoy investigando. No les puedo contar los resultados de mi investigación, como lo han hecho ustedes que han presentado sus tesis, como lo han hecho los profesores que han presentado su investigación. No puedo hacer eso yo acá con ustedes porque eso es secreto de la compañía para la que trabajo. Y eso también tiene sus desventajas. Me encantaría poder contarles varias cosas porque están pasando cosas interesantes y no puedo hacerlo. Entonces eso también creo que es una desventaja porque siempre he pensado que el conocimiento está para ser compartido y cuando no se puede compartir es un poco frustrante, ¿no? Lo compartimos entre nosotros ahí en la empresa, pero bueno, quisiera compartirlo con todo el mundo. Entonces esas son algunas desventajas. En términos de qué es lo que uno debiera saber para poder entrar a este mundo, como les decía antes, ustedes ya saben todo lo que tienen que saber para entrar a este mundo.
quizás el paso adicional, que también lo hemos conversado con algunos colegas y con algunos amigos que están interesados en dar este paso, es un poco como adaptar los conocimientos que tienen al contexto de la industria, ¿no? Como les decía, UX Research es research. Ustedes ya saben hacer research, ¿no? Entonces, independiente de que le pongan otro nombre o que no manejen los nombres del UX Research, cuando vayan a meterse a los cursos y vayan a leer sobre UX Research, van a estar todo el rato diciendo, ah, esto es esto, ah, pero esto es esto, ah, pero ya lo saben, ¿no? Entonces, hay cosas que evidentemente los van a ayudar a entender mejor el contexto en el que van a realizar su investigación, y en ese sentido yo, a quienes les interese este tema, les recomendaría, por ejemplo, revisar un poco la literatura en UX Research, qué es el UX Design, qué significa diseñar experiencias de usuario, muy interesante. El diseño centrado en las personas, ¿no? Eso también es muy interesante y es lo que manda en la industria hoy en día, el diseño centrado en las personas. La interacción humano-computador también es sumamente interesante, sobre todo hoy en día que estamos trabajando tanto y que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Algo que sí les puedo contar es que nosotros en Microsoft somos dueños de un poquito cerca de la mitad de OpenAI, ¿no? Que es la empresa que desarrolló ChatGPT. Como podrán ustedes saber también, ChatGPT ha generado un hype enorme, ¿no? Como, ChatGPT, y la gente le pregunta cosas a ChatGPT. Me ha tocado mucho hablar con mi papá de repente y como ponerle un poco ahí como va. Ojo con lo que le pregunta a ChatGPT, porque ChatGPT es un modelo que simplemente sabe predecir bien qué palabra va después de la otra, ¿no? Y eso lo hace en función de unos datasets enormes, ¿verdad? Pero ChatGPT no sabe cosas. ChatGPT no tiene un conocimiento de nada. De hecho, hace poco salió un paper de Apple, ¿no? No sé si quizás alguien por ahí lo vio. Apple publicó una investigación donde demuestran empíricamente que ChatGPT no sabe razonar. Una de las grandes promesas del ¿cómo se llama? De OpenAI, ¿verdad? Es que su nuevo modelo, que es el modelo ChatGPT O1, que también se llama Strawberry, es un modelo que sabe razonar, ¿no? Y Apple demostró que no es así. ¿Por qué no es así? Porque lo único que ha hecho OpenAI en el fondo es alimentar y alimentar y alimentar y alimentar a su modelo de lenguaje con data. ¿Por qué? Porque como somos ahora uno con Microsoft, imagínense la cantidad de datos a la que tiene acceso esa inteligencia artificial. Entonces, se ve como que razona, pero cuando uno modifica parámetros, ¿no? En los prompts y se va, pero a cualquier lado, ¿no? Con cuentas matemáticas que le agregaban variables de Exacto, exacto. Y de hecho con cosas que para uno como ser humano son cosas como básicas y sencillas, ¿no? Como estos típicos como riddles que uno le entrega a una persona para que si uno le copia el mismo riddle con el que fue entrenado, lo hace increíble y va a responder muy bien. Pero si le cambiamos un nombre al riddle, si le cambiamos una letra al riddle, empieza a alucinar de inmediato, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad?, nos están ayudando un poco a entender cómo es que debemos presentarle la inteligencia artificial a los usuarios. Algo que está pasando mucho es que la gente no usa ChatGPT. No lo usan. Lo usan al principio y se aburren. Y ese es el comentario de todo el mundo. Porque uno dice, bueno, ¿y de qué hablo con esta cuestión? Si es por hablar, bueno, tengo una persona al lado, hablo con la persona, ¿verdad? Si es por hacer una pregunta, tengo Google, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ChatGPT? Bueno, este tipo de disciplinas, ¿no? La interacción humano-computador, ¿verdad? El diseño de sistemas persuasivos, el diseño centrado en el usuario, nos ayudan un poco a entender cómo podemos enfocar estos productos para que realmente tengan una utilidad. Ese es el desafío hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Que sea percibida como un insumo útil, como una herramienta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo para lo que lo estoy usando principalmente es para aprender a programar en R, por ejemplo, ¿no? Le digo, mira, tengo un dataset con estas características, ¿verdad? Quiero sacar esta información, necesito que me des el código de R y eso lo hace increíble. Increíble,
¿no? Pero si voy y le pregunto otra cosa, como por ejemplo, mira, aquí tengo 750 respuestas de personas que escribieron lo que les pareció bien y lo que les pareció mal de un producto, me va a dar categorías, va a hacer un análisis de contenido, pero entre medio va a alucinar un montón. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tengo que tener de la inteligencia artificial? ¿Cómo comunicarme con ella? Es parte de nuestro trabajo. Y además, obviamente que nosotros vemos cómo vamos a integrar esto en los videojuegos, ¿no? Y ahí hay una pregunta súper interesante también, ¿no? ¿Qué es lo que esperan los jugadores de la inteligencia artificial, ¿no? Algo que les puedo comentar, por ejemplo, es que hemos descubierto que los jugadores no esperan nada. Y muchas veces nos han dicho como, sáquenme eso y déjenme jugar mi juego. Yo la consola me la compré para jugar, no para chatear con un robotito ni para hablar con la inteligencia artificial, ¿no? Mientras menos la perciba, mejor, ¿no? Entonces, súper interesante porque en el fondo uno de entrada diría, ahora que tenemos inteligencia artificial vamos a vender el triple de consolas porque le vamos a poner Powered by AI. Y la gente no está interesada en eso, ¿no? Esa es la fuerza que tiene un poco nuestra investigación. Nosotros podemos ir con el CEO de Xbox y decirle, no, Phil, no está bien meter la inteligencia artificial a todo. La gente nos está diciendo que no. Y si lo haces, probablemente nos va a ir mal. Entonces podemos cambiar decisiones ejecutivas con data de nuestros usuarios. Eso es increíble. Bueno, eso es parte de un template. Me voy a devolver. Eso les quería contar. No sé si tienen preguntas, comentarios. Y además, si quieren comentar en algún momento, si me quieren escribir, me pueden encontrar en LinkedIn. Yo estoy haciendo con algunas personas, he hecho mentorías para que aprendan a hacer UX Research, para que puedan trabajar en esto. Así que feliz también de conversar con ustedes en otro espacio, si es que este no es suficiente. Eso. Muchas gracias. Sí, algo que mencionaste antes, como de enfocar la investigación en la industria y como de esos intereses, a mí también me salta un poco la, no sé si alarma es la palabra, pero de prácticas medias predatorias de la industria de los videojuegos. No sé si probablemente ubicas como esta idea de los gacha games o como de los paquetes de FIFA que son básicamente como modalidades de apuesta en las cuales menores de edad pueden consumir este servicio de formas como que están diseñadas para ser adictivas. Sí. Y eso ha tenido repercusiones monetarias, ha sido muy criticado por muchos lugares del mundo, no tanto en Estados Unidos Sí. en el momento. Quería saber cómo también el salir de la academia, pero regirse por quizás una moral como que se distingue de la hermosa búsqueda de conocimiento que sería. Sí, sí. Yo creo que ese es un poco como... Suena raro porque uno pensaría a priori que las personas que están trabajando en la industria, sobre todo quienes desarrollan estos productos y los diseñan y todo, siempre los están diseñando con el primer objetivo de vender, ¿no? Y de ganar plata con ellos. Pero también hay que tener claro que esta gente no se manda sola y que hay una serie de regulaciones, ¿cierto?, con las cuales hay que cumplir, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en el último tiempo es que se ha puesto muy de moda el concepto de Games as a Service, ¿cierto? Y los jugadores se quejan mucho de eso. Los Games as a Service básicamente es que yo me compro un juego o me lo bajo gratis incluso, me dicen, no, juega gratis. Pero cuando entro al juego, si quiero comprar un arma, por ejemplo, si quiero tener un arma particular que tiene mi influencer favorito, esa arma cuesta $20. Si quiero participar en el torneo de FIFA, tengo que pagar $15. Entonces, Games as a Service es una herramienta que uno pensaría, ¿cierto? Y uno diría, esto desmotiva a los gamers de jugar. Todo lo contrario. La gente se vuelve más adicta, ¿verdad?, cuando tiene que pagar por conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, nosotros principalmente somos quienes decimos, aquí está el límite. Esto que está pasando y esto que ustedes están diseñando se sale un poco del límite, tenemos que volver. Tenemos que volver porque esto efectivamente puede ser adictivo y no podemos hacerlo. Upa. Alegría, alegría. Entonces, básicamente yo creo que como para darle cierre a la respuesta, tiene que ver con que nosotros
por un lado está nuestra vocación desde la investigación, ¿verdad? De generar conocimiento que sea utilizado como para el bien, ¿no? Y por otro lado también la empresa está sujeta a fuertes regulaciones, ¿verdad? Que les impiden hacer lo que quieran. Sí. Lo primero que voy a decir es lamento de estar tan viejo como para moverme al mundo. Entonces, inevitablemente, pregunto por lo contrario. Se crean unos volúmenes de información formidables en tu empresa y me parece excelente que busquen la manera de optimizar ventas y todo, y dentro de no hay una discusión moral. ¿Hay planteado el aprovechamiento de esa información con otros fines? O sea, ¿hay puertas abiertas como para que la academia, por ejemplo, pueda llevar a... Pues yo puedo imaginar la cantidad de información sobre el comportamiento adolescente que tienen ustedes, sí. Y la cantidad de ideas que se te ocurren a vos y te dicen, buenísimo, pero nunca las vas a hacer. Sí. Pero sí el mundo académico podría hacerlas si tuviese ese volumen de datos. ¿Hay puertas abiertas como para hacerlo? O sea... Oye, no influirían para nada de lo que yo pueda decir le haría mal a Microsoft. Claro, O sea, claro. Al revés, sería inclusive aportes a la psicología básica, Sí. del desarrollo que se podrían hacer con Sí, absolutamente. Hay puertas. Microsoft, Microsoft tiene vinculación con universidades, sobre todo en Estados Unidos. Y ahí ocurre mucha investigación que es como un poco como orbital a las conductas que nosotros podemos registrar y observar. Ejemplo de eso, por ejemplo, es que en algún momento un grupo de estaciones de policía en un estado en Estados Unidos, no me acuerdo cuál era, cuando los niños llegaban después de una denuncia de abuso familiar, algo que pasaba mucho en la estación de policía es que los sentaban así como en las películas, como en una sala de interrogación, con un vaso de té, en una sala completamente desocupada, con un policía al frente sentado así. Y esa situación era tremendamente estresante para el niño. Entonces, algo que las estaciones de policía empezaron a pensar y que lo conversaron con el gobierno, era como cómo podemos hacer que estas experiencias sean menos traumáticas para los niños, ¿no? Y entonces le pusieron consolas Xbox a los niños para que pudieran jugar Minecraft mientras se procesaba todo el tema con sus padres y se veía qué era lo que iba a pasar con ellos. Y a los niños se les aplicaron cuestionarios y se levantó un montón de data con eso. Y habían universidades que estaban al tanto de esto y ellas se acercaron a Microsoft y dijeron, ¿podemos hacer algo con esta data? Y se hicieron cosas con esa data. Salieron publicaciones y se hicieron cosas. Sí, tengo que decir que no es la regla. Generalmente ellos son muy celosos de su data. No la suelen compartir mucho y creo, como decía durante la presentación, creo que esa es una de las grandes desventajas de este tipo de contexto, porque la información y el conocimiento es visto como un asset, ¿no? Es visto como algo que tiene un valor y por lo tanto si lo quiero compartir o me tienes que pagar o no lo voy a compartir porque me puede ir mal a mí si lo comparto con alguien, ¿no? Este concepto de los leaks, ¿no? Cuando se filtra información, eso tiene efectos de miles de millones de dólares para la empresa, entonces son muy, muy celosos de eso y, bueno, lamentablemente eso tiene un impacto en la voluntad de compartir esa información con el mundo, digamos. Está el colega... Disculpe, profesor. Gracias por tu presentación. Súper interesante, totalmente nuevo para mí. O sea, nuevo lo que haces, no el hecho de Fire, porque me gustaba. Una pregunta, quizás cae de suyo, pero cuando ustedes hacen estas entrevistas semi-estructuradas cualitativas, son dos preguntas. Una, ¿el análisis de esos datos los hace un software o algún programa, digamos? Esa es la primera pregunta, que supongo que sí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees que Microsoft, en este caso, la compañía, sigue como ocupando humanos, ¿no? Para hacer, o sigue usando entrevistas cualitativas y no simplemente cuestionarios autoinformados o con preguntas, digamos? ¿Qué es ¿Cuál es el interés ahí? Sí, qué buena pregunta. Bueno, de partida nosotros los análisis de datos los hacemos nosotros, sorprendentemente. Y creo que es muy atingente tu pregunta, porque efectivamente hoy día tenemos la tecnología como para pasarle el spreadsheet, digamos, a un ChatGPT y que lo haga todo. Y que además nosotros tenemos acceso a los ChatGPT que todavía no salen.
Entonces, eso hace que sea aún más fácil procesar la data y en verdad hacen cosas increíbles. Pero todavía existe esa desconfianza, porque aún cuando es increíble lo que hacen, se siguen equivocando mucho. Entonces, si nosotros usáramos ChatGPT para hacer el análisis de datos, igual tenemos que revisarlo y dar toda la vuelta completa. Entonces, en ese sentido, lo que hemos decidido nosotros mismos como investigadores es decir, mira, voy a hacer yo el análisis de datos y después quizás puedo usar a ChatGPT como una suerte de par revisor, ¿no? Y quizás las respuestas que me va a dar ChatGPT puedo ver qué tan parecidas son a las que yo tuve, ¿verdad? A las categorías que a mí se me ocurrieron o a los stats que a mí me salieron y quizás hay algunos, ¿verdad? Que a mí no se me ocurrieron. Y a eso me puedo meter a revisarlo y decir, mira, esto que me propuso está interesante. Y eso pasa. Eso pasa. Entonces, en ese sentido, nosotros somos los principales responsables del análisis de datos. ¿Y por qué Microsoft no ha decidido? Esto yo creo que además tiene que ver con la pregunta que se ha planteado mucho, ¿verdad? A la opinión pública respecto de cómo la inteligencia artificial nos va a reemplazar eventualmente, ¿no? Y quizás yo vengo a darles un poco de calma en ese sentido. Eso no está ni cerca de pasar. El CEO de Microsoft AI se llama Mustafa Suleyman. Y Mustafa Suleyman es un tipo que ha trabajado en inteligencia artificial toda su vida. Escribió un libro que se llama The Coming Wave, ¿no? La próxima ola. Y en ese libro él hace una distinción que me parece sumamente interesante, y es que en algún momento se hablaba, y Sam Altman de OpenAI todavía lo habla porque quiere vender su ChatGPT, y él habla mucho de AGI, Artificial General Intelligence, ¿no? La inteligencia artificial general. ¿Qué significa la inteligencia artificial general? Una inteligencia humana, básicamente. No va a pasar eso. Eso no va a pasar. No estamos ni cerca de eso. Podríamos acercarnos a una buena imitación de eso, como lo estamos ya viendo hoy en día, pero no está ni cerca de pasar. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de la inteligencia humana que ni siquiera entendemos lo suficiente como para poder replicarlos en un modelo tecnológico, ¿no? La abducción, por ejemplo, ¿no? Cómo las personas crean cosas, ¿no? De la nada. ChatGPT solamente puede hacer cosas en la medida en que yo específicamente le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo. Si yo le doy cancha a ChatGPT para que haga lo que piensa que tiene que hacer, lo va a hacer pésimo, pésimo. Y eso hace que en el fondo nosotros seamos indispensables, ¿no? Para ciertas cosas. Es cierto que la inteligencia artificial tiene utilidades y seguramente sí va a reemplazar algunos trabajos, ¿no? Como ya lo estamos viendo, por ejemplo, en los supermercados, ¿verdad? En Estados Unidos hemos visto cómo hay tiendas que están potenciadas por Amazon, donde tú agarras tus productos, los echas al carro y después te vas. Porque hay una cámara con inteligencia artificial que está viendo todo lo que echas al carro, te lo cobra tu tarjeta de crédito y tú te vas del supermercado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Se descubrió que no era una inteligencia artificial la que estaba revisando las imágenes de la cámara. Eran millones de personas en la India que estaban encerradas en unos garajes gigantes, ¿verdad? Y estaban revisando las imágenes. Se descontaban del sueldo. Eso, y cada producto que no era cobrado se lo descontaban del sueldo. Entonces, ese ejemplo es un poco para contarles que no estamos ni cerca de eso, y lo que sí viene es la inteligencia artificial competente, ¿no? Y la inteligencia artificial competente lo que va a hacer es que nos va a ayudar a lograr cosas en menos tiempo y con mejores resultados, pero siempre manejada por nosotros, ¿no? Por eso Microsoft no ha tomado esa decisión, porque no tiene sentido tomarla aún. Bueno, tenemos que terminar. Fernando, muchas gracias. Gracias.